En estos días los argentinos nos hemos acostumbrado a seguir fenómenos naturales como huracanes, terremotos, y muchas veces nos olvidamos que hemos sufrido en nuestro propio país un fenómeno natural muy importante, Silvia, Mabel, las inundaciones, las lluvias de este invierno y comienzos de la primavera han sido enormes y como consecuencia hay millones de hectáreas inundadas en algunas de las tierras más ricas de la Argentina. ¿Cuántas exactamente el día de hoy están inundadas, Bueno, Silvia? se habla de que hay 10 millones de hectáreas afectadas, que no quiere decir lo mismo que estén bajo el agua. Y de esas 10 millones de hectáreas afectadas en lo que es el corazón productivo de la Argentina, que es la pampa húmeda, hay 5 millones, se calcula, bajo el agua. Con lo cual realmente pone en duda, digamos, un poco el corazón de lo que es ¿Son un total de cuántas productivas, Silvia, más o menos? Bueno, ¿Cuántos son el área productiva? El área depende de los años, pero en general son 30 millones de hectáreas las que se siembran. O sea, depende de los años, afectado. Es prácticamente, lo que pasa que de la parte afectada hay mucha hectárea dedicada a la ganadería. Pero al estar 5 millones de hectáreas bajo el agua quiere decir que prácticamente son terrenos en los cuales no se puede hacer absolutamente nada. Y es tal el estado de inundación que, bueno, la recuperación de esos suelos va a llevar mucho tiempo. No es lo mismo cuando vos tenés hectáreas afectadas, que por ahí, si hay un periodo donde sale el sol varios días seguidos, se produce la evaporación, y si hay algo sembrado, por ahí se produce realmente una respuesta agronómica muy interesante que da incluso hasta mejores rendimientos en las plantas. Ustedes saben que en agronomía siempre se dice, siempre el agua es mejor a la sequía. Pero este exceso de agua provocado además por el cambio climático, porque la cantidad de lluvias que caen, la Argentina ha tenido muchos periodos de inundación. Por algo se llama la pampa húmeda, digamos. Claro. Es un lugar donde las inundaciones son frecuentes. Pero, por ejemplo, tener toda una ruta, como la ruta 205, que va prácticamente del centro hasta el oeste, toda bajo el agua, habla de cordones enteros productivos, encadenados, que va a ser muy difícil luego de recuperar. Que la cuenca del Salado esté inundado no es una novedad, casi siempre ha estado, por eso son tierras que se han dedicado prácticamente, históricamente a la ganadería. Pero hay otras regiones productivas donde empieza a ser realmente una novedad estar bajo el agua. Bueno, vamos a ver ahora la primera parte de un informe que preparamos donde hay técnicos y protagonistas afectados por las inundaciones que cuentan cuál es la situación allí. Vamos a verla. Para que se den esta situación realmente muy compleja y complicada, se han dado una serie de factores que han interactuado hace muchos años. ¿Sí? Uno es el cambio en el clima. ¿Sí? Este cambio en el clima que está asociado a cambios en la temperatura en los últimos años, que ese aumento en la temperatura ha impactado en que tengamos hoy una mayor variación en las lluvias. Entonces, el cambio en el clima que afectó a la temperatura terminó impactando sobre los ciclos hidrológicos y aumentando la variabilidad de las precipitaciones en los últimos años. Entonces tenemos precipitaciones muy fuertes, muy intensas, en muy poquitos días, cada vez con mayor frecuencia. ¿Sí? La situación en Menincué es realmente muy preocupante porque el ingreso de agua en los últimos 5 meses y la cantidad de lluvia caída de lo que va del año supera supera la del año completo lluvioso. Ya superamos los 1100 milímetros. Si vos mirás los valores históricos, en promedio no han cambiado mucho, ¿sí?
el promedio del año no va cambiando mucho, pero sí capaz que tenemos un octubre extremadamente alto y un noviembre extremadamente bajo. Y así esa variabilidad es la que está incrementándose en estos últimos tiempos, ¿sí? También lo que pasa a veces es que tenés un año muy alto y al año siguiente un año muy bajo de lluvias. En promedio no cambia, pero la variabilidad entre años está cambiando mucho. Y tenemos muchas ganas de progresar. Nosotros trabajamos, damos servicio, o sea, los muchachos que trabajan, yo como administrador, los dueños también tienen muchas expectativas y la verdad que te venga un golpe de esta manera te hace reacomodar, tratar de reacomodar y asumiendo que vas a tener pérdidas y habrá que ver cuánto tiempo el agua se va a quedar. Creo que en algún momento hablamos anteriormente de que Bolívar en 40 años ha tenido 16 inundaciones. No es un tema menor, cada 2 años una inundación y es volver a empezar, volver a empezar. En cuanto al porcentaje, la depresión del Salado, sin lugar a dudas, es una de las planicies de inundación más grandes que tenemos en nuestro país. Si sumamos a eso algunas planicies de inundación de la provincia de Corrientes, asociados a los esteros de Liberá o la provincia de Santa Fe con todos los bajos submeridionales, deben ser las 3 áreas más importantes de inundación de nuestro país. Pero sin lugar a dudas, nuestra depresión del Salado aquí en la provincia de Buenos Aires es una de las más importantes. Un alto porcentaje debe ser más del 60% del área inundable de nuestro país. Si quisiéramos llevar la superficie hoy a números, ¿no? ¿Cuánta superficie anegada tenemos hoy en la provincia de Buenos Aires? Más o menos los números que nosotros manejamos en base a la información satelital que podemos procesar debe andar alrededor de entre 5 y 6 millones de hectáreas, ¿sí? De acuerdo si incluimos algunos cuerpos de agua o los errores mismos de la metodología que utilizamos. Pero sí, está por encima de los 4 millones de hectáreas en la provincia de Buenos Aires anegadas. En la provincia de Buenos Aires, sobre todo en la depresión del río Salado, es una hiperllanura, ¿sí? Es una superficie muy, muy plana, con casi nula pendiente, donde los excesos de agua, la infiltración es muy baja y donde el agua generalmente tiene una percolación muy baja, infiltra muy lentamente. Entonces, la lluvia cuando cae en exceso tiende a concentrarse en la superficie o quedar como excesos de agua en superficie por mucho tiempo, ¿sí? Generalmente en estas hiperplanicies el agua se va del sistema, un poco por infiltración, muy poquito, pero la mayoría por consumo, ¿sí? Lo que consumen las plantas o lo que evapora la superficie. Mi nombre es Beatriz Gutiérrez, soy la dueña de este campo. Acá nací, acá me crié, acá nosotros tenemos producción, tenemos ganadería y tenemos agricultura. Bueno, este año nos ha costado, hemos sacado creo que la mitad de la cosecha de soja, porque la otra parte quedó en el campo. En los últimos años, ese agua que estaba en superficie y que era consumido por las plantas o infiltrado o transpirado o evaporado, hoy en día tenemos mucho tiempo, un largo periodo del año donde no hay plantas, no hay cobertura vegetal y eso ha alterado significativamente los patrones de consumo del agua. Cuando hablamos de cobertura vegetal en periodos donde debería haber más consumo, por ejemplo el periodo otoño, invierno, primaveral, ¿sí? Que generalmente ahí normalmente había pasturas o pastizales, ¿sí? Como cobertura verde. Hoy tenemos periodos de descanso de la tierra, periodos de barbecho, donde estamos entre un cultivo que finalizó en el verano y que está por empezar, sea de invierno o de verano del año siguiente. Ese periodo de tiempo sin cultivos hoy no está consumiendo agua y ese agua evidentemente queda en el sistema. Si infiltra de a poco, va a las napas, ¿sí? Y entonces eso hizo muchas veces que las napas fueran subiendo y hoy estamos con napas muy cerquita de la superficie que con pequeños excedentes de agua vuelven a llegar a superficie. Y si encima no hay consumo, se queda más tiempo el agua. Eso ha sido parte de una evolución productiva
¿sí? Que podía darse y se dio, y claro, hoy la vemos como podría ser considerada como un error. Yo lo vería como una planificación del territorio que en un momento fue adecuada y hoy sabemos que ha sido normalmente perjudicial para los excesos de agua y para el balance de agua en ese sistema. Y evidentemente hoy tenemos que, mirando ese sistema, viendo lo que pasa y comparándolo con otros lugares del mundo donde también ha pasado cosas similares, tratar de corregir un poco esa situación. Ese agua se puede desagotar, ¿sí? Muy lentamente también, ¿sí? Con muy bajas pendientes es muy difícil conducirla, pero lo que sí estamos convencidos es que el consumo por parte de las plantas, sin lugar a dudas, debe ser la herramienta más económica, más ecológica y más viable para este tipo de sistemas. Y con esas plantas me refiero a usar cultivos que estén verdes durante ese gran periodo de tiempo y que brinden ese servicio de consumir agua. No, alternativas me parece que la alternativa que se busque de planificación, y ahí es la palabra me parece que clave, es planificar el uso del territorio. Va a involucrar que hoy tenemos comités de cuencas, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, y en parte de la región pampeana también, manejarlo estos como sistemas, como cuencas, porque evidentemente no tiene mucho efecto si un productor solo o una parte de la cuenca realiza cambios o se pica de manera distinta si el resto no acompaña ese cambio. O sea que habría que pensar en un cambio integral a nivel de cuenca, que involucre una nueva planificación del territorio, que se hagan obras protegiendo quizás áreas urbanas que están más en riesgo. El trabajo que se está haciendo es un anillo que rodea la localidad, sobre todo en la parte sur y en la parte oeste, que son las partes más bajas. Entonces con ese anillo mantenemos el agua de la laguna del otro lado y los excesos de agua de lluvia se sacan con bombas por sobre anillo y se tiran a la laguna. Y el problema que tuvimos el lunes pasado con el viento sur y la lluvia muy fuerte, que el anillo se cortó e ingresó el agua al casco urbano, que a la parte afortunadamente menos poblada, pero afectó una veintena de familias. Que sean más susceptibles y tratando de, como te decía, utilizar a las plantas como bombas naturales de consumo de agua, que vuelvan a sacar el agua del sistema, que hoy de otra manera es bastante difícil. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Grupo Telecom. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Aceitera General Dehesa, una empresa comprometida desde hace más de 65 años con el desarrollo del país y las generaciones futuras. Voz de Neo 1825. Estamos. En Zurich, te ayudamos a proteger lo que es importante para vos. Zurich Seguros, 0800-333 Zurich. En Toyota, el compromiso con el medio ambiente nos inspira para liderar el camino hacia la movilidad sustentable. Conoce más en toyota.com.ar. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Cuando elegís papel Ledesma, elegís un consumo responsable.
porque nuestro papel se elabora a partir de la caña de azúcar, un cultivo renovable año a año. Elegí Ledesma, elegí cuidar el ambiente. Presentamos los nuevos antitranspirantes comprimidos, que duran lo mismo que los grandes. La nueva tecnología comprimida de Rexona y DAB reduce el tamaño del envase ofreciendo la misma protección que los grandes. Úsalo como siempre y te aseguramos la misma cantidad de aplicaciones en un envase más chico. Nuevos antitranspirantes comprimidos. Lo mismo para vos, mejor para el planeta. En septiembre siempre hay algo gratis para hacer en la ciudad. Huachiquetere. Ciudad Emergente, Conectados GA, Festival de Reggae, Bienal Arte Joven, Estrellas en Calle Corrientes, Expo Colectividades y muchos eventos más. ¡Vamos, Buenos Aires! Huachiquetere. Hace 65 años que nuestra historia se alimenta de otras historias que nos ayudaron a crecer. Arcor, alimentando momentos mágicos. Seguimos en Asuntos Públicos. Hoy las inundaciones, nuestros propios desastres naturales que hemos tenido desde hace semanas. Silvia, Mabel, veíamos en el informe, bueno, muy completo, la opinión de un técnico, experto del INTA, donde él hacía alusión a la falta de planificación, ¿verdad? O sea, que tiene consecuencias. Claro. Las decisiones de siembra, de cosecha, de qué productos elaborar en el campo, bueno, tiene consecuencias. Es muy interesante lo que plantea, porque hay muchos grupos que trabajan en el campo, por ejemplo, los grupos CREA o productores que deberían, lo que él está planteando, que es el director del Instituto de Clima del INTA, es darse una estrategia común en esa zona que hasta ahora ha estado ausente. Por ejemplo, él decía, planten, siembren pasturas que puedan absorber el agua de manera que aunque se inunde, después en cuanto hay un día de sol puede recuperar y ahí sirven para absorber el agua que está justamente impidiendo que ese suelo después pueda ser utilizado en otro tipo de cultivo. O sea, darse una estrategia común entre los productores y tomar decisiones. Hay en general, frente a estas catástrofes por parte de los productores, decir, bueno, por supuesto se pide la emergencia agropecuaria, que se condonen deudas, que se dejen de pagar impuestos, etcétera, pero debería también plantearse qué responsabilidad tiene cada uno, ¿no? de cómo hacer frente a esta adversidad. Y justamente planificar, hacerlos todos juntos. Tenemos la segunda parte del informe, son 4 minutos, volvemos y las conclusiones. Mi nombre es Juan Carlos Dualde, tengo mi campo a la vera de la Ruta 7, en el kilómetro 382, en la provincia de Santa Fe, y lo tengo inundado hace 20 años. Las circunstancias que llevaron la laguna a este nivel de crecimiento son los ingresos de agua desde la provincia de Córdoba, muchos de estos ingresos producidos desde la propia provincia de Buenos Aires, que hoy en alguna medida parece no entender y niega a recibir el excedente de la laguna. ¿Qué pasa con el agua de otras provincias? Yo en realidad le haría más que referencia al agua de otras provincias, al agua de otras porciones de la cuenca, ¿sí? Entonces, evidentemente, lo que hacen distintas porciones de la cuenca generan externalidades o consecuencias en otras partes de la cuenca. Así que es evidente que en estos sistemas tan complejos y tan integrados espacialmente, lo que hagan aguas arriba se impacte sobre lo que hagan aguas abajo. Sí, es una pena tanto para nosotros que tenemos que trabajar como tanto para los patrones, porque tienen mucha pérdida. Por ejemplo, las vacas se mueren en el tema del agua, porque no pueden comer, no tienen nada para comer. Eso es todo una pérdida para todo. No se puede sembrar, no se puede nada, no se puede... No, es como andar en los tractores, tampoco se puede andar porque romper herramientas. Es todo pérdida. La verdad que es todo pérdida. Contra la naturaleza no podemos hacer nada, me parece. Pero hay que pensar en un sistema realmente nuevo donde busque un equilibrio entre todas esas situaciones y pensando en que de partida estamos en un sistema que normalmente era inundable y que normalmente tenía agua en superficie y que normalmente sufría estos ciclos de inundación y retiro del agua. Entonces,
redefinir esas áreas que van a estar sometidas eventualmente a ese tipo de ciclos, aquellas donde son más aptas para alguna actividad mixta, que involucre sí o sí estas coberturas que nos permitan consumir el agua todo el año y bueno, y pensar en algunas otras nuevas actividades, ¿por qué no? Y esto es herencia de mi padre, de muchos años, de mucho sacrificio, y ahora es mi hijo que está frente al campo. Los caminos están muy feos, está todo lleno de agua. Que Dios y el clima nos ayude y nos siga lloviendo para que vaya bajando las aguas. Esto va a llevar unos años poder disminuir los impactos que tengan estos excesos de agua. O sea, va a llevar unos años tratar de reducir eso a la menor cantidad posible, aunque una parte va a ser parte de estos sistemas de inundación, ¿sí? Tenemos una planicie que normalmente va a seguir inundándose, pero que deberíamos minimizar los impactos sobre las poblaciones humanas y sobre la producción, ¿sí? ¿Cómo? Planificando el territorio. El futuro de esto dependerá de muchísimos consensos para poder llegar a acuerdos entre los distintos usuarios de este sistema que involucran desde los propietarios individuales, los municipios, las provincias y la nación, ¿no? No puede ser, señores, esto tenemos que verlo, tenemos que trabajarlo juntos, no tenemos que aflojar. Yo los invito a todos, yo tengo 75 años y no quiero aflojar. Y le pido a todos, no aflojemos, vamos juntos, vamos a pelearlo juntos. Y esto se lo explico a cuanto quieran. Yo no soy técnico, no soy hídrico, no soy nada. Yo tengo el mismo concepto de mi abuela. Si tengo una gotera en el techo y no quiero mojar la alfombra, tengo que tener el fuentón vacío. Y si yo lo dejo lleno, estoy listo, señores. Bueno, queda claro que Silvia, Mabel, acá hay una cuestión de falta de planificación, ¿no? Que es lo que recomiendan los técnicos y las decisiones individuales. Yo en mi campo hago lo que quiero, bueno, si podés, pero después hay que atenerse a las consecuencias, ¿no? A nosotros y las propias, porque la no cooperación termina afectándolos a todos. Y los comités de cuenca que existen, pero que no funcionan, y bueno, es difícil coordinar, como dice uno de los productores, entre todos, ¿no? La cuestión es que si el mercado de Chicago decide qué se hace de acuerdo a los precios, ¿no? Bueno, el mercado puede ocuparse de algunas cosas, pero cuando aparecen estos desastres naturales, estamos en un problema, ¿no? En el minuto que nos queda, Silvia, contanos qué viene ahora, qué va a pasar ahora. Es una mala noticia para la Argentina porque este año pintaba como otro año de cosecha récord importante, con precios mediocres, pero que podía, pues sabes que es una fuente importante de ingresos genuinos de divisa. Casi los únicos que diríamos que sí, ¿no? El único sector exportador potente, así que hay aparentemente algunas obras planificadas, pero las obras también llevan su tiempo. Bien. Esto fue Asuntos Públicos, hasta el jueves que viene.